Como es sabido, el gobierno de Pedro Sánchez acaba de revalorizar las pensiones un 0,9% frente al 0,25% que establecía el índice de revalorización de las pensiones. Se nos ha dicho que el coste de esta medida es de 1.400 millones de euros, es decir, que elevar un 0,9% las pensiones al conjunto de los pensionistas supondrá un desembolso adicional para las arcas públicas en 2020 de 1.400 millones de euros. En realidad, cabría decir que en términos netos el sobregasto es algo menor. Si las pensiones se hubiesen incrementado no el 0,9%, sino el 0,25%, como estaba previsto en la ley, el gasto habría aumentado en unos 400 millones de euros. Por tanto, si el gasto aumenta en 1.400 por incrementar las pensiones un 0,9% y alternativamente el gasto habría aumentado en unos 400 millones de euros si hubiésemos incrementado las pensiones un 0,25%, cabe concluir que el gasto neto, el sobregasto por haber aumentado las pensiones un 0,9% en 2020 es de unos 1.000 millones de euros. Pero en cierto modo este cálculo es un cálculo engañoso, porque únicamente estamos considerando el sobregasto que este alza de las pensiones de un 0,9% va a suponer para 2020. Pero tengamos presente que este incremento del gasto en pensiones es acumulativo. Este año nos va a costar 1.400 millones de euros más, en términos netos 1.000 millones de euros más, pero el año que viene también habrá que pagar 1.400 millones de euros más de los que se habrían pagado si no hubiésemos incrementado las pensiones un 0,9%. En el siguiente gráfico podemos ver cómo el incremento en un 0,9% de las pensiones de este año, el 0,25% previsto y un 0,65% adicional, en total 0,9%, se va trasladando, se va acumulando año tras año. Así, en 2021 habrá que incrementar las pensiones, si no cambia la ley, un 0,25% sobre el incremento del 0,9% que se ha producido este año. Y en 2022 habrá que incrementar las pensiones un 0,25% sobre el 0,25% que se incrementó en 2021 sobre el 0,9% que se incrementó en 2020. Por consiguiente, cuando nos planteamos cuál es el auténtico coste total de haber revalorizado las pensiones un 0,9% en 2020 frente a la alternativa legalmente prevista de revalorizarlas un 0,25% en 2020, no hemos de computar únicamente cuál es el sobregasto imputable a 2020, sino que hemos de estimar cuál va a ser el sobregasto acumulado a lo largo de los próximos años como consecuencia del incremento del gasto, de la revalorización de las pensiones en un 0,9% durante 2020. ¿Cómo calcular este sobregasto acumulado durante los próximos años de haber elevado en 2020 las pensiones un 0,9%? Bueno, tengamos presente que las pensiones se han revalorizado un 0,9% únicamente para los pensionistas actuales, no para los pensionistas que accedan a la jubilación en el futuro. Por consiguiente, lo que tenemos que calcular es cuál va a ser el sobregasto que se va a arrastrar durante la vida de los actuales pensionistas. O dicho de otro modo, durante cuánto tiempo se ha comprometido el Estado a abonar un sobregasto del 0,9% que se actualizará adicionalmente, acumulativamente, un 0,25% durante cada año que pase. Pues bien, actualmente la edad media del conjunto de pensionistas contributivos de la Seguridad Social es de 72 años y la esperanza de vida media en España, una vez se han superado los 65 años, es de 87 años. Por facilitar los cálculos, redondear las cifras y también porque esa esperanza de vida durante los próximos años va a seguir en aumento, podemos considerar que de media el Estado se ha comprometido a pagar ese sobregasto del 0,9% que se revalorizará un 0,25% cada año durante un periodo de 18 años. Por tanto, si hay que pagar 1.400 euros adicionales que además se revalorizan un 0,25% cada año durante 18 años, ¿cuál es el gasto total
que durante esos 18 años tendrá que hacer frente de manera adicional el Estado español. Pues durante los próximos 18 años, como consecuencia solo de haber revalorizado las pensiones un 0,9% durante este ejercicio, durante 2020, el Estado tendrá que afrontar un gasto adicional de casi 26.000 millones de euros. Si en cambio en 2020 hubiésemos revalorizado las pensiones solo un 0,25%, como está previsto en la ley, el gasto adicional acumulado durante los próximos 18 años sería de poco más de 7.000 millones de euros. O dicho de otra manera, por haber revalorizado las pensiones un 0,9%, el sobregasto acumulado durante los próximos 18 años será de casi 26.000 millones de euros. La alternativa habría sido incrementar acumulativamente los gastos en poco más de 7.000 millones de euros. Por tanto, el sobregasto neto, como consecuencia de haber incrementado las pensiones un 0,9% en lugar del 0,25% previsto en la ley, asciende a casi 19.000 millones de euros durante los próximos 18 años. 19.000 millones de euros que nos habríamos ahorrado si Sánchez no hubiese decidido saltarse la reforma de las pensiones del año 2013 y en concreto el índice de revalorización de las pensiones y revalorizar electoralistamente las pensiones un 0,9%. Sin embargo, es cierto que podríamos decir que no podemos comparar euros presentes con euros futuros y de hecho en economía, para sumar euros que tenemos que pagar hoy con euros que vamos a tener que pagar en 10 o 15 años, lo que se suele hacer es descontar al presente el valor futuro de esos euros. Básicamente, un euro en 2030 vale menos que un euro hoy. Por tanto, la cifra de casi 19.000 millones de euros de sobregasto neto por haber incrementado las pensiones un 0,9% frente a haberlas incrementado el 0,25% es una cifra que no recoge adecuadamente cuál es el valor actual de todo ese flujo de gasto futuro que vamos a tener que afrontar. Para poder calcular el valor presente, el valor actual de esos casi 19.000 millones de euros extra que nos va a costar la revalorización de las pensiones al 0,9%, hemos de efectuar una operación matemática muy sencilla, que es el descuento de valores futuros en valores presentes. Si tomamos un tipo de interés del 2% como factor de descuento, la conclusión a la que llegaremos es que el valor actual, el valor presente del sobregasto en pensiones, derivado de haber incrementado, de haber revalorizado las pensiones un 0,9% frente a haberlo hecho en un 0,25%, superará los 15.000 millones de euros. Esa sí es la cifra correcta, la cifra exacta, la cifra precisa de lo que nos va a costar al conjunto de los trabajadores españoles, porque no olvidemos que esto se paga con cargo a cotizaciones sociales, lo que nos va a costar a los trabajadores españoles el capricho de Sánchez de haber revalorizado las pensiones un 0,9% en lugar del 0,25%. Si tomamos una población ocupada de unos 20 millones de trabajadores, llegaremos a la conclusión de que el coste presente, el coste actual por trabajador de haber revalorizado las pensiones un 0,9% frente a la alternativa de revalorizarlas un 0,25%, ascenderá a 775 euros por persona ocupada. O dicho de otra manera, la medida de Sánchez de haber revalorizado las pensiones un 0,9% frente al 0,25%, equivale a todos los efectos a que, en términos medios, hoy se cobre un impuesto extraordinario a cada persona ocupada de 775 euros. Esos 775 euros cobrados al conjunto de trabajadores hoy permitiría constituir un fondo a partir del cual se podría hacer frente a todos los gastos futuros derivados de haber revalorizado las pensiones hoy al 0,9% frente a la alternativa del 0,25%. Sin embargo, tengamos presente que todos estos cálculos se han efectuado
sobre una hipótesis muy optimista y también muy irreal de que las pensiones solo se van a revalorizar según el IPC durante 2020 y que en cambio a partir de 2021 volverán a revalorizarse al 0,25%. Sabemos que esto no es así porque Sánchez y el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quieren modificar la reforma de las pensiones del año 2013 para que las pensiones se indexen de nuevo todos los años al IPC, con lo cual el sobregasto al que tendrán que hacer frente los trabajadores futuros va a ser muy superior a este que he calculado. Los 775 euros en términos de valor presente que nos va a costar a cada trabajador el haber revalorizado las pensiones un 0,9% este año, recordemos, una media de 9 euros al mes por pensionista, es solo el sobrecoste imputable al presente año. El año que viene, si se vuelven a revalorizar las pensiones al IPC, habrá un sobregasto acumulado que será superior al de este año y que se acumulará al de este año. Por ello, al final, y como ya explicamos en vídeos anteriores, si las pensiones se vuelven a revalorizar al IPC, no va a quedar otro remedio, como el propio ministro de Seguridad Social reconoce, que aplicar recortes futuros a los pensionistas venideros. Con lo cual, si los trabajadores actuales no terminan pagando todas estas sumas astronómicas de dinero para sostener el sistema de pensiones, será porque esas mismas sumas de dinero se les van a detraer de sus pensiones futuras. O bien pagamos mucho más hoy, o bien cobramos mucho menos mañana, o probablemente una combinación de ambas. Pagaremos bastante más hoy y cobraremos bastante menos mañana. Como ya expliqué en otros vídeos, esto no tiene nada de equidad o solidaridad intergeneracional. Tiene mucho de premiar a los votantes, jubilados, pensionistas presentes a cambio de trasladar todo el sobrecoste, todo el sobregasto, solo en 2020 775 euros por trabajador de sobregasto acumulado, todo ese sobrecoste, todo ese sobregasto a los trabajadores y a los pensionistas futuros, porque esos trabajadores y esos pensionistas futuros no van a determinar el resultado electoral de hoy en tanto en cuanto no son conscientes de cómo se les está desvalijando con las decisiones aparentemente populares, aparentemente gratuitas, que se están adoptando hoy a costa de su futuro.